Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues bueno, voy a continuar con esta serie y ya hoy termino con la serie sobre el exilio. En esta ocasión vamos a ver el pasaje de Hechos, el libro de Hechos, el capítulo 2. Y voy a hacer lectura del versículo del 1 al 21 en la versión de la Biblia de las Américas. Entonces podéis seguir en vuestras Biblias esta lectura sobre una comunidad excepcional. Y dice así: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas como de fuego, que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Y había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Y al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban asombrados y se maravillaban diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros les oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia, alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestros idiomas de las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Pero otros se burlaban y decían: están borrachos. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les declaró: varones judíos y todos los que vivís en Jerusalén, sea esto de vuestro conocimiento y prestad atención a mis palabras. Porque estos no están borrachos como vosotros suponéis, pues apenas es la hora tercera del día, sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días y profetizarán. Y mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra: sangre, fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y glorioso del Señor. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Esta es la palabra de Dios. Oremos. Muchas gracias, Padre, por permitirnos estar esta mañana aquí, reunirnos en tu nombre, porque lo que hacemos es por ti, Señor, es por tu gloria, no por la nuestra. Gracias por poder disponer nuestros corazones a estar cantando acerca de ti, de las obras tan grandes que has hecho en días pasados y sigues haciendo todavía el día de hoy. Pero también, Padre, queremos abrir nuestro corazón y nuestra mente para entender tu palabra y ver este pasaje de Hechos, que podamos maravillarnos al ver tu obra, de cómo de un puñado de personas tú comenzaste a hacer algo todavía más grande e increíble. Empezaste a establecer tu iglesia, no solamente una iglesia en Jerusalén, sino una iglesia que se ha estado expandiendo a lo largo de cada continente en este mundo. Y que nosotros en este pedacito de Andalucía somos parte también de esto tan grande y glorioso, Señor. Ayúdanos a entenderlo, ayúdanos a maravillarnos. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En esta serie hemos estado reflexionando sobre nuestra condición de exilio. Es una condición espiritual, la cual pues se remonta desde la expulsión de Adán y Eva del paraíso. Nosotros también nos encontramos fuera de casa. Y sabemos que fuera de casa todo es sufrimiento, es pérdida, hay muchos malentendidos, hay relaciones rotas. Y bueno, tal vez de vez en cuando vemos algunos destellos de alegría, de pertenencia, de afecto, pero luego nos damos cuenta que todo esto es pasajero. No hay paz duradera.
Ese shalom de Dios del cual hemos estado viendo en esta serie, el shalom ha sido vandalizado por nuestro pecado. Y podéis pensar, bueno, ¿hay esperanza en medio de nuestro exilio? Bueno, sí que la hay. Y esta esperanza se halla en medio de una comunidad. Imagínate una comunidad como una familia donde cada uno de los miembros se ayudan unos a otros, donde existe el autoolvido, es decir, donde el yo queda abdicado, queda destronado, y podemos entonces ser vulnerables unos con otros. Una comunidad donde podemos hallar y ofrecer el perdón, una comunidad donde abunda la gracia, la justicia y la misericordia. ¿Existirá realmente una comunidad donde haya transparencia y sacrificio? Bueno, el secreto se halla en la iglesia. De hecho, es interesante notar que en el credo de los apóstoles, la cual es una declaración de fe que ha perdurado por muchos siglos y se elaboró en ese concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo y fue convocado por el emperador Constantino. Bueno, encontramos que la iglesia se halla incluida en este credo. Y bueno, no lo puse todo completo, pero voy a leer solamente una parte. Y dice: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y de todas las cosas visibles e invisibles, y en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, y creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, procedente del Padre y del Hijo. Pero casi al final dice: y creo en una santa iglesia católica y apostólica. Bueno, paréntesis, el credo no habla de la iglesia católica romana. El término católico es que es universal, una iglesia universal. Así que el credo nos dice que creo en una santa iglesia universal y que es enviada, es apostólica. Pero podéis decirme, a ver, Guille, para un momento, a ver, ¿cómo es que dice que creo en la iglesia? Yo no creo en la iglesia. La iglesia está llena de gente corrupta. Es más, fíjate en todas las atrocidades que la iglesia ha cometido a lo largo de la historia. Y sí, puedo estar de acuerdo contigo. Lamentablemente esta palabra iglesia puede traer a lo mejor luchas o problemas en nuestra mente y corazón al conocer, ya sea de primera o segunda mano, toda la corrupción y abuso en el cual se ha hallado la iglesia en el transcurso de la historia. Pero aún así, si somos honestos con nosotros mismos, cada uno de nosotros estamos en una búsqueda de una comunidad feliz. Piensa en esto por un momento. Es más, en la filosofía y la literatura y sobre todo ahora en las películas, esas búsquedas las encontramos cuando nos topamos con la ficción utópica o distópica. Estos géneros literarios y ahora cinematográficos nos hablan de que buscamos una sociedad feliz, una familia diferente, pero cuando nos vemos a nosotros mismos y conocer que estamos llenos de miedos y de orgullos, lo único que conseguimos al final es caos y corrupción. Nos lastimamos unos a otros y vemos entonces que no hay paz. Cada uno de nosotros tenemos un sentido muy profundo de pertenecer a algo, porque tenemos ese deseo de nostalgia. Y este pasaje de Hechos nos va a mostrar a la iglesia una nueva comunidad que Dios es el que crea, porque viene de su propio corazón. Es más, en toda la narrativa del Antiguo Testamento, vemos cómo Dios escoge una familia para hacerla un pueblo numeroso y que poco a poco irá atrayendo a otras culturas y naciones para que esta nueva comunidad hable de las maravillas de Dios y sean también agentes del shalom, agentes de paz. La iglesia entonces, amigos, no es una idea meramente humana como podemos llegar a pensar. El fallecido autor y pastor Jack Miller decía algo interesante al respecto. Él decía: la iglesia no es una colección de individuos que deciden reunirse, es el pueblo de Dios, unidos bajo un pacto y la palabra del Evangelio. Así entonces la iglesia es una nueva comunidad excepcional, no es nada ordinaria. De hecho, supera nuestros anhelos eternos de pertenecer, donde no hay vergüenza, donde existe el perdón, la aceptación y un amor fuera de este mundo. Pero luego puedes volverme a preguntar, pero la iglesia está llena de hombres, llenos de egoísmo y envidias, ¿cómo se puede conseguir una comunidad así? Creo que este pasaje de Hechos nos va a dar una respuesta asombrosa. Porque por nosotros mismos nunca vamos a poder crear una comunidad así, jamás. Por eso necesitamos ir a la Biblia y descubrir a través del Evangelio cómo la iglesia es una nueva comunidad donde Dios nos adopta
aún en medio de nuestros fallos y nuestros errores, nos renueva constantemente y luego nos envía para ser agentes de paz y transformación. Así que en esta ocasión vamos a reflexionar en 3 cosas. Número 1, que la iglesia es una comunidad de enemigos transformados. Número 2, la iglesia es una comunidad que rompe las fronteras. Y número 3, la iglesia es una comunidad que transforma la sociedad. Así que una comunidad de enemigos transformados. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, comienza el autor de Hechos, el doctor Lucas, y nos dice en el versículo 1 de este capítulo: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. Bueno, para poner en contexto este pasaje, el Pentecostés era una celebración la cual se lleva entre los meses de mayo y junio, y es una fiesta judía de los primeros frutos, la cual se celebraba a los 50 días después de la Pascua, la cual era la gran celebración de la salida de Israel de su esclavitud en Egipto. Así que en esta fiesta de Pentecostés, multitudes de judíos que estaban dispersos en diferentes naciones, y cientos también de temerosos de Dios, como nos dice el pasaje, estaban peregrinando hacia Jerusalén para pertenecer y celebrar esta celebración importante. Pero todavía lo interesante es que en este pasaje de Hechos habían pasado precisamente 50 días desde la crucifixión y resurrección de Jesús, por lo cual este acontecimiento que nos narra Lucas es muy, muy significativo. Lucas nos dice en un capítulo anterior, en el capítulo 1, que los discípulos de Jesús y otras 120 personas estaban reunidas en el aposento alto y estaban esperando algo muy grande, algo mucho más allá de su imaginación, porque todo ya había sido de por sí sorprendente para ellos después de haber pasado 3 años con Jesús, escuchar las grandes noticias del Evangelio, la gran esperanza del rompimiento de la maldición de pecado. Después Jesús se aparece a ellos y les dice que en un momento pronto, próximo, recibirán un gran poder y serán llevados, enviados a proclamar estas grandes noticias a todo el mundo. Así que tenemos a estos casi 130 personas en este aposento alto esperando algo grande. Y estaban esperando y esperando. Estuvimos reflexionando en Génesis 11 que la humanidad ya antes se había unido, pero para propósitos egoístas y de poder. Vimos que ellos estaban construyendo una torre que llegara a los cielos para hacerse famosos y supuestamente ellos esperaban controlar lo divino y lo espiritual. Y vimos cómo Dios frustra sus planes de maldad y les da diferentes lenguas, por lo cual el proyecto Torre de Babel se desmoronó y la humanidad se separó. Y vemos que la humanidad sigue separada, no solamente por idiomas, por lenguaje, sino también por diferentes etnias, por diferentes culturas, por economía diferente, por ideales políticos diferentes. Y cualquier intento de unión humano es frustrado por nosotros mismos, por el egoísmo que reina en nuestros corazones. Somos expertos en sabotearnos. Es interesante lo que el periodista y ganador de 2 premios Pulitzer, Nicolás Kristof, nos comenta. Él decía: somos hipócritas. Somos acogedores con la gente que no se parece a nosotros, siempre y cuando piensen como nosotros. Amigos, necesitamos de algo mucho más grande que nosotros mismos para lograr la verdadera unidad y paz y armonía. Y aquí nos dice Lucas que en una habitación, en una segunda planta, en un barrio de Jerusalén, estaban reunidas 130 personas, enemigos naturales entre sí. Había personas de diferentes clases sociales, de diferente educación, de diferentes oficios, había ricos, había pobres, hombres, mujeres, pero todos unidos por causa de Jesús. Vemos cómo Jesús une lo que estaba disperso. Él pone juntas a personas que son muy diferentes entre sí, pero por un plan mayor, uno de una transformación total. Encontramos pescadores, administradores de impuestos, maestros de la ley, amas de casa, exprostitutas, guerrilleros, sacerdotes, mentirosos, egoístas, miedosos, personas de buena fama y personas de muy mala fama, porque el plan de Jesús era reunir a una nueva
comunidad, llamar a los que estaban afuera, que de hecho es el significado de la palabra iglesia, eclesia, los que son llamados de afuera, pero para hacer algo grandioso. Jesús no hizo un equipo como lo haríamos tú y yo, tal vez buscando lo mejor de lo mejor, no, sino que Jesús llamó a los que tal vez tú y yo nunca llamaríamos. Es más, incluso nos invita a ti y a mí a ser parte de esto. Pero estos 130 judíos pronto se darían cuenta de que no iban a ser los únicos en esta nueva comunidad. Lucas nos comenta de los versículos del 2 al 4, que de pronto todos, los 130 y también todos los peregrinos que estaban ahí, todos escucharon un viento fuerte que llenó esta casa y vieron cómo fuego del cielo se posó sobre cada uno de estos 130. Esto era que el Espíritu de Dios cayó poderosamente sobre cada uno de los discípulos. ¿Qué significa esto? Bueno, si estamos familiarizados con el Antiguo Testamento, sabemos que Dios se manifestaba a la humanidad en forma de un fuego consumidor y terrible. Vemos con Abraham como una antorcha de fuego, o con Moisés que se aparece como un arbusto ardiente que no se consume, o con toda la nación de Israel como una columna de fuego que los guiaba, o el profeta Elías como un fuego que consumió a todos los profetas falsos de Baal. Pero todavía, en el monte Sinaí, miles de años atrás, de hecho en el primer Pentecostés de esta nueva nación de Israel, Dios se manifestó a toda la congregación en fuego, truenos y temblor. Dios les hizo ver que Él es el Todopoderoso, pero aún así en medio de su gran poder y deidad, amaba a este pueblo intensamente. Ahora en esta ocasión, en esta narrativa de Hechos, ese mismo fuego de Dios temible que creó los cielos y la tierra, ahora estaba sobre cada uno de los 130. ¿Podéis creerlo? Cada uno de estos judíos creyentes era ahora un arbusto ardiente. Ese Espíritu grande de Dios estaba habitando sobre cada uno de ellos. Y esto es lo fascinante, porque ¿qué tan grande es Dios para ti? ¿Podéis siquiera imaginarlo? Bueno, esa grandeza de este Dios creador tan grande, tan poderoso, estaba residiendo en cada uno de los discípulos de Jesús. Es más, esa misma presencia quiere vivir en ti si crees en la obra de Jesús. Pero todavía esa misma presencia es un acto de adopción total de parte de Dios hacia nosotros, que estamos en búsqueda de pertenecer, en búsqueda de ser amados aún como somos, en medio de todos nuestros defectos y tropiezos. Esta llenura del Espíritu Santo nos da un sentido profundo y sublime, ya que si recordamos el bautismo de Jesús en el Jordán, nos cuenta el evangelista que del cielo bajó el Espíritu Santo como una paloma y se posó sobre nuestro Señor, y una voz del cielo declaró: este es mi Hijo amado en quien me complazco. Amigos, la promesa del Espíritu Santo nos ayuda a confiar en la seguridad de nuestra salvación y el poder tan grande de escuchar a Dios diciéndonos: eres mi Hijo amado, eres mi hija amada en quien me complazco y me deleito. Es esa experiencia de despertar a nuestros hijos con un beso y decirles lo mucho que los amamos. Jesús nos reúne con una nueva familia, tal vez en medio de personas tan diferentes a nosotros, tal vez enemigos naturales, pero su Espíritu nos une y nos bendice de una manera tan grande. Es interesante notar que Lucas, este es el punto número 2, una comunidad que rompe las fronteras. Es interesante notar que Lucas hace una mención muy cuidadosa de que no solamente los 130 experimentaron el viento y el ruido y el fuego, como si solamente fuera una experiencia interna de cada una de estas personas. No, sino que de los versículos 5 al 12 nos detalla que las multitudes de peregrinos de muchas naciones fueron testigos de lo que ocurría con estos galileos que estaban reunidos en el aposento alto. Ellos escucharon y sintieron el viento recio, vieron las lenguas de fuego y desconcertados, escucharon en cada uno de sus propios idiomas sobre las maravillas de Dios.
Todo esto era una obra sobrenatural. La iglesia es una creación sobrenatural de Dios. ¿Y de qué maravillas hablaban estas personas, los discípulos? Bueno, en toda la narrativa del Antiguo Testamento tenemos los cantos épicos de Jehová, de cómo Dios saca a Israel de Egipto con brazo poderoso y milagros sorprendentes, y cómo Dios abre el mar rojo para salvar a su pueblo y llevarlos a una tierra nueva donde finalmente descansarían. Lo maravilloso del Pentecostés es que los discípulos estaban hablando de estos acontecimientos, pero todavía señalando algo más sorprendente que el suceso del Mar Rojo. Algo todavía más grande y más épico. Estaban hablando de Jesucristo, quien nos rescata de algo más grande que el mar. Nos rescata del poder del pecado y la muerte y nos invita a su reino, donde vamos a encontrar el verdadero descanso, donde no tendremos más llanto, ni más dolor, ni más lágrimas, donde todas nuestras enfermedades ya no van a existir. Es interesante que la lista de Lucas es grande para hacernos ver que realmente todas las naciones estaban reunidas. Norte, sur, este y oeste. Todos unidos, pero a la misma vez también confundidos, y la confusión era muy interesante. Volviendo a pensar nuevamente en Génesis 11, vimos que la humanidad entonces se unía y se estaban esforzando para hacer a Dios a un lado. Y ellos querían imponer sus propias reglas y hacerse de un nombre famoso. Pero Dios, al ver todo lo que estaba ocurriendo, descendió Él mismo y confundió a la humanidad y les dio los diferentes idiomas. Y como todos estos no se entendían entre sí, desistieron de su plan y se dividieron. Y así comenzó la división de las naciones y culturas. Bueno, en este pasaje de Hechos encontramos una inversión de la maldición de Babel. Dios, a través de su Espíritu Santo, descendió de nuevo. Y sorprendentemente, cada lengua, cada cultura y expresión étnica escuchó un mismo mensaje. Y en vez de dispersarse, se unieron para escuchar de las maravillas del Evangelio de Dios. La confusión no era para dividir, sino era para unir. Y así en esta fiesta de Pentecostés, todas las naciones fueron también testigos, no solo de la confirmación del pacto al pueblo hebreo, sino también fueron testigos de que una nueva familia se estaba creando. La invitación del Evangelio a las demás naciones estaba por comenzar aquí. Esta fiesta de los primeros frutos estaba por comenzar una celebración todavía mayor. Cristo es el nuevo fruto de una nación nueva, de una comunidad que rompe todas las fronteras. Esta comunidad es la Iglesia Universal. En Cristo podemos ser una comunidad que sorprende, porque aún en medio de nuestra localidad, en este lugar de Andalucía, somos parte de algo todavía más grande que nosotros mismos. Somos parte de la iglesia perseguida en Medio Oriente. Somos parte de la iglesia maltratada en Cuba. Somos parte de la iglesia que se reúne en chabolas en Kenia. Somos parte de la iglesia que se esconde en China. Somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. Pero al mismo tiempo también la iglesia es sorprendente porque existe para declarar el gran amor y la belleza de Jesús a los demás. Porque tenemos este Espíritu poderoso que nos recuerda que Dios se deleita y se complace en nosotros, que nos ama y que nunca, nunca, jamás nos va a dejar. Así en el Pentecostés, al ver toda esta conmoción, la gente se preguntó, ¿qué quiere decir esto? La palabra griega es teló, que significa intención o deseo o voluntad. Una traducción más literal de esta pregunta sería entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Qué es lo que debemos hacer? Amigos, el Evangelio nos invita a tomar una decisión. Jesús nos extiende un ofrecimiento de dimensiones, de vida o muerte. Y Él es el único que puede persuadir nuestros corazones. Puedes imaginar lo maravilloso que sería ver a familias, amigos, vecinos, colegas del trabajo, a nuestra ciudad y país, al ser transformados por el poder del Espíritu Santo. Así que la iglesia rompe fronteras, pero también la iglesia es una comunidad que transforma a la sociedad. Decía el ministro alemán Dietrich Bonhoeffer,
La iglesia es realmente la iglesia cuando existe por el bien de otros. La iglesia es realmente la iglesia cuando existe por el bien de otros. Por eso es que la iglesia es una comunidad excepcional, porque vela por el beneficio de los demás. Pero ¿qué es lo que encontramos en nuestra cultura? ¿Cuál es la narrativa de nuestra sociedad? Vemos una celebración al yo. Tú eres el centro del universo. Busca tu propia felicidad. Haz lo que te satisface. Y esa narrativa se lleva de encuentro todo y a todos. Pero ¿qué vemos en la cultura que es transformada y redimida por el poder del Evangelio de Jesús? Bueno, vemos una comunidad del autoolvido. Una que dice, yo vivo para servirte. El autor de Hechos nos cuenta a partir del versículo 13 que algunos de los visitantes en Jerusalén se estaban burlando de estos discípulos pensando que estaban borrachos. La traducción original en griego nos dice que se estaban burlando porque habían estado tomando vino nuevo. El vino nuevo es sencillamente mosto, el cual sabemos que es el vino recién exprimido de la uva. La palabra griega es glucos, de donde tenemos la palabra en castellano, glucosa o azúcar. Y aquí tenemos una ironía interesante, ya que en efecto los discípulos estaban llenos de un vino nuevo, pero era el propio Espíritu Santo. Y este vino nuevo, en vez de descontrolarlos, les daba una alegría tan inmensa y les daba un valor para contar de las grandezas y las maravillas del amor de Dios. Amigos, estas noticias deberían hacernos estallar de alegría por tan grande realidad que podamos también nosotros tener este valor y poderlo contar a los demás. Por eso la iglesia es una nueva comunidad que es fuera de nuestra comprensión, porque no solamente está unida de una manera sobrenatural, sino que también por el poder del Espíritu Santo cuenta de las maravillas del Evangelio a los demás. Y también la iglesia es un testimonio del poder de Dios. Es más, por falta de tiempo ya no vimos el final de este pasaje, pero al final de este capítulo de Hechos vemos cómo esta nueva familia no dejaba de congregarse en el templo ni un solo día, y de casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, y disfrutaban de la estimación general de todo el pueblo. Aquí tenemos la verdadera respuesta a nuestros sentimientos utópicos. ¿Que acaso no nos gustaría una comunidad así? Pero todo esto es sobrenatural, todo esto es producto del trabajo del Espíritu Santo. Las multitudes le preguntaron a Pedro, después de escuchar y ver el Evangelio, en el versículo 37, que tampoco leí, pero le preguntan a Pedro, ¿qué debemos hacer? Y Pedro les contestó, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el regalo del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para vosotros, para sus hijos y para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Pedro, en este primer sermón de la iglesia antigua, nos apunta a la necesidad de Jesús, al verdadero mediador, porque Jesús es la conexión entre Dios y nosotros, los hombres. Jesús es quien finalmente rompe la maldición de Babel, la maldición de nuestro pecado. Pero para quebrar ese poder del pecado, Jesús tuvo que padecer el juicio y fuego de la maldición de Dios por nosotros en la cruz. Él recibió el fuego de la maldición para que tú y yo recibamos el fuego de la adopción y de la bendición. Así entonces la iglesia local cobra un significado profundo donde ni las barreras culturales, ni las económicas, ni las sociales existen, porque estamos bajo la adopción y señorío de Jesús. Somos el ejemplo al mundo de que la maldición ha sido quebrada para siempre. Y esta iglesia es un vislumbre de la iglesia universal, la cual está unida por la sangre de Jesús y no dividida. Amigos, somos una antorcha de fuego para hacer luz en nuestra comunidad. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Es la pregunta que hacemos ahora junto a estos peregrinos ante este mensaje, y que Pedro nos responde de una manera asombrosa y arrolladora. Aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Amigos, la iglesia se vuelve excepcional
y de un testimonio tan poderoso cuando viven arrepentimiento y fe. Arrepentimiento constante por nuestros pecados, arrepentimiento por creernos autosuficientes y que no necesitamos a Dios, arrepentimiento por ponernos en primer lugar y dañar a los demás, pero también cuando viven fe. Fe en que Jesús nos libera de nosotros mismos, que nos libera de nuestros miedos y nuestros ídolos que nos hunden y nos oprimen. Fe en que Él ya hizo todo por nosotros y lo sigue haciendo todavía. Fe en que tenemos a su Espíritu Santo, por el cual podemos llamar a Dios Papá, porque nos ama de una manera intensa y sublime. El pasaje termina en que Dios añade a esta nueva familia 3,000 personas en ese día, pero actualmente sigue llamando a los de afuera, haciendo a su iglesia cada vez más grande y más grande. Vemos cómo su gracia realmente nos asombra. Esa parte del credo de los apóstoles que tal vez trae confusión a nosotros, espero que tome un sentido y que podamos decir: creo en la Iglesia Universal, la cual es llamada por Dios y es enviada por Dios mismo. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Es la pregunta que podemos seguir reflexionando en esta mañana, en este tiempo. ¿Qué debemos hacer? Amigo, amiga, el mensaje del Evangelio de Cristo merece una respuesta de nuestra parte y no una indiferencia. Oremos. Muchas gracias, Padre, porque tenemos en nuestras manos este acontecimiento tan grande de este pasaje de Hechos, los hechos de los apóstoles, los hechos del Espíritu Santo. Gracias, Padre, porque podemos ver cómo la creación de la iglesia viene de ti, de tu corazón. Nosotros, por tantas veces que queramos hacer alguna sociedad feliz o alguna comunidad feliz, no podemos hacerlo. Es un acto sobrenatural de tu Espíritu Santo. Y muchas gracias, Padre, porque al arrepentirnos de nuestros pecados y poner nuestra fe en ti, somos adoptados y somos llenos de este mismo Espíritu poderoso que encontramos en este capítulo 2 de Hechos. Padre, gracias por este sello que es tu Espíritu, gracias por la adopción que tenemos, que somos parte de tu familia. Y Padre, que podamos contar de las maravillas de tu Evangelio en medio de nuestra comunidad, en medio de nuestra escuela, bueno, ahora en vacaciones, que podamos contarlo a nuestra familia, a nuestros vecinos, que podamos tener este mismo valor para traer transformación a nuestra comunidad. Te lo he pedido grandemente, Señor, ayúdanos. Amén.